Bueno, vamos a dar inicio a esta jornada de concientización en homenaje al Día Mundial del Suelo que se va a celebrar el 5 de diciembre. Yo voy a compartir pantalla para que demos inicio. Ya presentar, a ver, un momento. Bien. ¿Están viendo? Perfecto. Bueno, la verdad que es un gusto para nosotros estar acá compartiendo este homenaje, este día. La vida en el suelo va a ser expuesta por Mirta Agüero, que es licenciada en biotecnología y dependiente de la Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. También va a exponer Carlos Torres, que es jubilado de la universidad y actualmente es de la comisión directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Profesionales Afines y Auxiliares de la Agronomía de Jujuy. También está participando Rainer Kunz, que es asesor de Proyajo Sociedad Anónima, asesor de la Escuela Hueda y trabaja en el grupo de suelos en un proyecto que tenemos adelante en el cultivo de tabaco, manejo sostenible de suelos en el cultivo de tabaco. Laura Díez Yarade, que es profesora adjunta de la Cátedra de Manejo de Suelo y Riego de la Facultad de Ciencias Agrarias y también de la Expansión de San Pedro, de la Cátedra de Manejo de Suelo y Riego de la Expansión San Pedro. Bueno, eso seríamos todos los que vamos a exponer en la jornada de hoy. También se auspicia esto, la Alianza por el Suelo. ¿Por qué conmemoramos este día? Este día es un día mundial, a diferencia de en Argentina tenemos un día nacional que es el Día de la Conservación del Suelo, que es el 7 de julio. El 5 de diciembre es el Día Mundial del Suelo y desde el año 2014 se instaura, la FAO es la que en general determina los días mundiales, los días mundiales son para generar conciencia sobre qué cuidados debemos tener en el caso del suelo, ¿no? Generar que la población, la comunidad tome conciencia de eventos importantes para la humanidad. Así en el 2014 fue el primer día que se instaura el 5 de diciembre, y el 5 de diciembre es porque es el cumpleaños de un rey tailandés que se llamaba Bhumibol Adulyadej y que era muy importante, él es el que primero aboga o promueve la conservación de los suelos. Entonces, en honor a él, que era el nacimiento, es que se instaura el día 5 de diciembre. Y el año siguiente, perdón, en el 2015, se festeja el Año Internacional de la Conservación del Suelo, todo el año. Y bueno, todos los años, los 5 de diciembre, ahí vemos en la transparencia que primero se hace un llamado de atención, nuestros suelos están en peligro, esto fue en el 2014. En el 2015, como era el Año Internacional de las Legumbres y de los Suelos, el lema sería suelos y legumbres, simbiosis para la vida. En el 2016, era sobre el cuidado del planeta. Y así cada año, al año siguiente, se relacionaba la polución y la solución, un suelo sano, después el tema de la erosión, y este año, que es el 2020, se instaura el Día Mundial del Suelo, que dice mantengamos vivo el suelo y protejamos la biodiversidad. Ahora le voy a dar paso al profesor César Ceballos para que nos dé unas palabras para seguir avanzando con el programa planificado. Muchísimas gracias, Gaby, y buen día a todos los que están participando de esta jornada. Me
¿Me escuchan? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, muy bien. Bien. Sí se escucha, Yo quería, como educador, resaltar la importancia que tiene este trabajo conjunto con distintas instituciones como INTA, la Facultad de Agraria, que tanto ando buscando una dependencia académica de nuestra escuela agrotécnica con la Facultad de Agraria. La importancia que viene, el rol que viene a cumplir la educación en esta transmisión de conocimiento de las buenas prácticas agrícolas para conservar los suelos en nuestra provincia, en nuestro país. Considero como director, afortunadamente como director actualmente, poner todas las herramientas disponibles para que la escuela sea un centro de buenas prácticas agrícolas, comenzando por el suelo, aplicando técnica conservacionista, aprovechando de ustedes profesionales que integran distintas instituciones para ser parte como asesores de nuestra escuela en cuanto al cuidado del suelo. Para el técnico agrónomo, para el productor, para el profesional, el ingeniero agrónomo, el suelo es la materia prima. Si se nos acaba el suelo, es muy probable que nuestra carrera se acabe, se termine. Así que hago hincapié para que sigamos trabajando conjuntamente, interinstitucionalmente, para seguir revalorizando el suelo, incorporando materia orgánica, dándole la importancia que tiene el suelo en nuestra escuela y para nuestros alumnos, para que ellos sean los futuros, digamos, encargados de seguir difundiendo y esta transmisión de cuidar el suelo no se pierda en los mayores, sino que vamos dejando un semillero, como son los alumnos de nuestra escuela y de todas las escuelas agrotécnicas de la provincia. Muy agradecido, agradezco al equipo que hace esta jornada y a todos aquellos que están escuchando, ¿no? Porque en realidad el suelo es el tesoro más preciado de la humanidad. Doy paso y cedo a mis alumnas que van a explicar algo sobre el tema suelo. Gracias. Buenos días. Buen día, yo soy alumna de la Escuela Agrotécnica Ingeniero Ricardo Jorge Hueda. Soy Lucinda Costa, del 6º año, segunda división. Bueno, a mí me tocó hablar del suelo y los jóvenes. Los jóvenes observamos cómo cada día los recursos son degradados. Nosotras estamos vinculadas al sector agropecuario. Consideramos muy importante la conservación de los suelos. Los suelos son el recurso básico y esencial para el sostén de la humanidad. De ello y su combinación con otros recursos obtenemos alimento, vestimenta, reciclado de nutrientes, purificación y reserva de aguas, techo, etc. Buenos días, mi nombre es Maricel Rocha, soy de sexto segunda, soy de la Escuela Provincial Agrotécnica número 7, Ingeniero Hueda, y hoy voy a hablarles de la importancia del suelo. El suelo es un recurso que no es renovable y su proceso de formación tarda cientos de años. Es fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Además, es un organismo vivo y como tal debemos de cuidarlo. Así también cumple con diversas funciones, como la función como recurso natural, la función productiva y la función ambiental. El rol en la sostenibilidad de la vida que nos hace referencia al gestionar los recursos de manera adecuada, sin poner en riesgo nuestras necesidades futuras. Por esto es de fundamental importancia emplear los recursos de manera consciente y sustentable, sin ocasionar degradación de manera tal que no solo las generaciones presentes puedan disfrutar de sus beneficios, sino también las generaciones futuras, tanto nosotros como nuestros hijos, nuestros nietos, y así nuestra futura descendencia. Bueno, muchas gracias. Ahora sigue Mirta. Por favor, si te puedes presentar. Bueno, gracias, Gaby. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Mirta, trabajo en la Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal.
Antes que nada, gracias por la invitación a participar de esta jornada. Yo les voy a contar un poquito lo que ocurre con el suelo con respecto a todos los organismos vivos que habitan en él. Como ven en ese gráfico, esa cucharita nos representa que hay muchísimos organismos metidos en esa pequeña cantidad de suelo, ¿sí? Y lo compara con la cantidad de seres humanos que vivimos en nuestro planeta. Así es de comparable la vida que tiene el suelo y por eso es tan importante mantenerlo. Seguí, Gaby. Bueno, como ven acá, en este gráfico vemos cómo se va formando el suelo, cómo va adquiriendo toda la función que tiene, y dentro de ello están involucrados todos estos seres pequeñitos, denominados microorganismos, que van a ayudar a toda la función que tiene el suelo para la vida y a formar parte de su estructura tal cual como la conocemos. La que sigue. Bien. Cuando hablamos de biodiversidad en el suelo, estamos hablando de todo ese conglomerado de microorganismos que cohabitan o coexisten en él, ¿sí? Como ven en este gráfico, vamos a encontrar sobre el suelo lo que nosotros vemos a simple vista, las plantas, los hongos de sombrero, los animales, los insectos, todo lo que pasa por arriba, pero que tiene interacción con el suelo. Y a su vez, como ven ahí, en el gráfico en donde están dibujadas esas raíces y todas las capas de suelo, que es lo que no logramos ver, pero podemos observar aquí que también hay un montón de organismos que están interactuando ahí abajo con las raíces de las plantas y con los organismos que están por arriba. Es todo un conjunto que denominamos biota del suelo, que va a contribuir a darle salud al suelo, a darle salud a nuestras plantas y a que el suelo sea un recurso tan importante para la vida. La que sigue. Dentro de lo que llamamos la vida en el suelo, los organismos importantes acá son los microorganismos, ¿sí? Que son aquellos organismos que no podemos ver a simple vista y que todos ya conocemos, sobre todo este año que tuvimos de protagonista, los virus, pero bueno, está formado por varios de ellos que ya conocemos como hongos, como bacterias, virus, ¿sí? Que ahora los vamos a ver un poquito en más detalle. La ciencia que se encarga de estudiarlo es la microbiología. Al tener todos estos microorganismos conviviendo en el suelo, en estos últimos años, por un tema de ecología y de conservar el medio ambiente, se está trabajando y estudiando mucho lo que sería toda esta ecología microbiana, ya que los microorganismos están presentes en todos lados, forman parte de nuestros recursos naturales. Así que bueno, es algo que se está estudiando mucho y cada vez conocemos un poco más de ellos y la importancia que tienen para la vida. Dentro de nuestros microorganismos protagonistas, ¿sí? En el suelo, vamos a tener muchísimos de ellos. Como ven, son conocidos, los habremos escuchado. En algún lado tenemos bacterias que tienen funciones muy importantes. Lo que ven ahí en ese grafiquito es la bacteria cuando la sacamos del suelo y la podemos aislar para estudiar. Estas bacterias tienen muchísimas funciones que tienen que ver con metabolizar los compuestos y ponerlos más disponibles para que los absorban las plantas y crezcan más sanas. Entonces vamos a tener bacterias fijadoras de nitrógeno, celulolíticas, amonificadoras, cada una con una función específica, pero todas conviviendo en el suelo. También vamos a tener otro tipo de organismos llamados actinomicetes que producen metabolitos. Bueno, hasta que comencemos, como decía el ingeniero Torres, es muy importante el tema de la herencia, pero
también de la Pachamama. Si uno, en el caso de América Latina y de nuestra cultura, no solamente ver los ancestros que están ahí, sino la cultura hacia la madre tierra, que en el caso nuestro es muy importante, ¿no? Bueno. Sí, es una transmisión cultural muy, muy importante. Y bueno, y también los paisajes, ¿no? Que también nos brinda la tierra, que es, digamos, son, digamos, bienes intangibles que nos brinda la tierra y que hacen muy bien. En la siguiente diapositiva, lo voy un poquito más aceleradito. Sí. Por favor. En la siguiente vemos los nutrientes que son retenidos en el suelo y que algunos de los que están aquí, como por ejemplo el nitrógeno, necesita de la vida del suelo, de bacterias, para poder ser absorbido por las plantas. El fósforo igual, el potasio puede ser absorbido directamente, igual que el calcio, el magnesio, el zinc, el manganeso, el hierro, el boro y el cobre. Y hay otros elementos como el carbono que necesitan sí o sí de la transformación de las bacterias, al igual que el azufre, sin lo cual, sin ello, no se puede pensar que las plantas puedan disponer de esos elementos. Nitrógeno, azufre, de la transformación de la vida microbiana del suelo. En la siguiente vemos estas funciones que las recalcamos. El almacenamiento de agua, imagínense que el suelo tiene poro, funciona como una esponja, y esa esponja absorbe agua y le va a ir entregando a las plantas que van necesitando para el proceso de fotosíntesis y para la respiración. Al acumularse en el suelo, como dice aquí, permite que disponer de agua para periodos de escasez. También tiene esa capacidad de absorción que facilita mitigar o amortiguar las inundaciones, como veíamos recién, y la cubierta vegetal juega un rol esencial, dice aquí, en este proceso de almacenamiento, que lo vamos a ver enseguida. En la siguiente vemos la adaptación al cambio climático y al calentamiento. Entonces, como les decía, esta capacidad que tienen de absorber dióxido de carbono hace que disminuya la concentración alta que tenemos, altísima, que tenemos hoy en día en la atmósfera, y eso va a permitir que no haya tanto calentamiento. Entonces, ahora se está viendo que el rol que tienen los cultivos, los bosques, la cubierta del suelo, sean cubiertas pastizales, etcétera, lo que fuera, cumplen un rol muy importante para mitigar el cambio climático. En la siguiente. Bueno, aquí vemos el rol que tienen dentro del regulador del clima, que va en los procesos hidrológicos. Los vegetales van a interceptar la precipitación de tal manera que el impacto de la lluvia sobre el suelo no lo perjudique, no lo erosione, y pueda el agua infiltrarse suavemente y acumularse en las capas subterráneas del suelo. Las plantas también, el agua, digamos, en el ciclo hidrológico hace que las plantas puedan aportar a través de la transpiración de ellas agua a la atmósfera. Y de igual manera, el agua que se evapora desde la superficie directa del suelo hace que se forme la evapotranspiración tan importante para que se acumule agua en la atmósfera. Ustedes saben que esa acumulación de agua hace que se formen las nubes, precipiten nuevamente y se produzca ese ciclo hidrológico. Aquí en la parte inferior vemos que los suelos, ahora utilizamos una terminología muy importante que dice que funcionan los suelos como sumidero natural de carbono. Porque a través de la materia orgánica captan ese dióxido y por eso decimos que es un sumidero que absorbe dióxido de carbono, el cual produce la disminución de las concentraciones, las altísimas concentraciones que hay hoy en día en
atmósfera. Y ese carbono que se acumula en el suelo permite el desarrollo de los ciclos biológicos, geoquímicos, que es la transformación de todos los nutrientes, y lo físico, como es la acumulación de agua. En la siguiente, bueno, esto lo sabemos todos, nos aporta todo la verdura para el puchero, para el asado. Es muy importante la producción de alimentos. Sabemos que el crecimiento de la población está demandando cada vez más alimentos, y esto entra también en lo que hoy estamos cambiando un concepto muy importante. Estamos yendo hacia la mitigación de la pobreza y el desarrollo sustentable. Esto significa que hay que asegurar la provisión de alimentos con el cuidado del suelo, pero el cuidado en forma integral, el cuidado del ecosistema. No es tan solo el suelo en sí, también hay que proteger el vegetal y proteger y cuidarlo al suelo como se cuida un animal, el perrito, el gato, etc. Eso nos va a ayudar al desarrollo sostenible, a que la gente viva con una cantidad de alimentos asegurados y con calidad alimentaria. En la siguiente, creo que está la última, hay una de esta diapositiva ilustrativa, porque está ilustrando cómo los efectos que produce la deforestación cuando cortamos el árbol, lo que producen las especies vegetales que también protegen el suelo, la agricultura, cómo va removiendo, aquí ya no hay vegetación salvo la que crece cuando se siembra, y bueno, y eso produce también, al cortar la vegetación, que los animales, la fauna natural, se vea obligada a migrar hacia otros lugares, como las aves también. También tenemos que tener en cuenta la contaminación, la producción industriales generan muchos elementos contaminantes. Habíamos analizado lo que es el cambio climático, cómo se están produciendo por la acumulación de dióxido de carbono, de metano y gases de efecto invernadero, se está produciendo cada vez un aumento paulatino de la temperatura y eventos climáticos muchísimo más violentos, como las granizadas, las intensas precipitaciones, etc. El aumento de la urbanización, crece la población, crece la demanda de vivienda, las viviendas la expansión va impermeabilizando el suelo, como tenemos nosotros en estos últimos 30 años, que hemos visto nacer y crecer a Alto Comedero, que es una zona donde también, antes dedicada a la agricultura, hoy es zona urbana, y eso va produciendo también impermeabilización del suelo. Los incendios forestales, hemos tenido en nuestra provincia y en todo el país un año con muchos incendios, y eso, bueno, quema, es como extraer la cubierta, como la primera parte de este proceso, y bueno, y también afecta a la fauna y a las aves. Aquí tenemos la degradación de la tierra, bueno, por supuesto, la contaminación, la agricultura con procesos que no son amigables con el suelo, producen la desertificación, que es la pérdida del suelo, de la microbiología del suelo, y consecuentemente es un suelo inerte que no se puede producir alimento. Y en la siguiente, bueno, aquí vemos una síntesis de lo que debemos hacer, es valorar tanto a toda la fauna que está en la superficie, como proteger también y cuidar a todo lo que está dentro del suelo, que es muy importante para todos los procesos geofísicos que se producen en el interior del suelo, que nos permite acumular agua y proveer de nutrientes a las plantas. Bueno, creo que no hay más, Gabriela, ¿o hay otra? Sí. Bueno. No, eso sería, y ahora, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y ahora le damos paso a Rainer para que comience con las labores y nos comente algo de historia. Viendo con mucha atención a los que me precedieron, y en realidad lo que dijo Gaby al principio y lo que es el lema de este año, mantengamos vivo el suelo, sería una parte bastante dramática atrás. Para que nosotros podamos seguir vivos,
la humanidad pueda seguir viviendo, mantengamos vivo el suelo para que nosotros podamos seguir vivos. Eso es la cuestión. Pienso en lo que ocurrió este fin de semana, hace 2 días. Está viva esta tierra de que nosotros habitamos. Decimos el suelo es vivo y tenemos que mantenerlo vivo. La tierra está viva. Este fin de semana, acá en Jujuy, pegó un pequeño sacudanzo o sacudón. Y nosotros nos asustamos todos. Esto lo puede repetir y puede defenderse. Y si nosotros vamos a, por ejemplo, vamos asistir a cada uno de los 5.000 millones de cumpleaños de la vida, si miramos esas capas, esa hermosura de lo que es la Tierra. Así la Tierra fue evolucionando en 5.000 más millones, decimos 5.000 por decir algo, pero miles de millones, muchos millones de años. La Tierra se fue formando, madurando y fue después formando el suelo. Fue formando el suelo, nosotros encontramos el suelo ya hecho. Que la Tierra con el tiempo le fue agregando la materia orgánica, desde que hay vida en la Tierra, vida orgánica, y de la simple tierra, piedras, qué sé yo. Esto que yo estoy mostrando acá, esta piedra que acabo de levantar afuera en la calle, esta piedra, si la miramos, esta tiene alrededor de 5.000 millones de años, esta piedrita. Y nosotros, hoy nos toca a nosotros aprovecharlo para nosotros y seguir manteniendo vivo. En cambio, ¿qué estamos haciendo? Vimos en la última diapositiva de Carlos, del ingeniero Torres, el hombre está destruyendo esto. Y la Tierra tiene mecanismo para vengarse, si se quiere, de eso. A nosotros nos molesta una mosca, un mosquito, pegamos un golpe y lo matamos. La Tierra tiene cursos con toda la humanidad exactamente lo mismo, algo parecido, y lo está haciendo, si nosotros no la cuidamos. Acá nosotros vemos esta maquinaria, hermosa maquinaria gris. Para mí es el equivalente de la bomba atómica sobre Hiroshima, destruyendo todo. Esta máquina, destructor del suelo, rompe todo. No solo rompe, mezcla todo el suelo, sino que también destruye la materia orgánica. Es uno de los mayores destructores de la materia orgánica. Nosotros, con la roturación, lo que dice acá, la inversión del pan del suelo, estamos mandando hacia abajo lo que tiene que estar arriba y traemos hacia la superficie lo que no tiene vida, de vida. Entonces, esto lo totalmente opuesto a la sensatez que debería estar desterrada hace mucho tiempo. En este momento, en el norte, personas que creen que la fertilidad la volvemos a traer para arriba con máquinas, con arados así invirtiendo del suelo, de tierra. Hay muchos ejemplos, muchos casos de que la gente se los compra en el sur, en las estancias donde ya se han dado cuenta que sirve, esta máquina no sirve, este destructor del suelo, y entonces lo tienen arrumbado como fierro viejo, y va alguien acá en una capita de pintura nueva, lo venden como la gran solución para recuperar la fertilidad. Es lo peor que se puede hacer. A ver, veamos, hay otra, acá también. Nosotros
cuando hacemos o pretendemos hacer agricultura, nosotros tenemos a nuestro alcance en los análisis de suelo. No solamente nuestros análisis de suelo, hasta el momento, no nos evidencian realmente la totalidad de lo que nosotros necesitaríamos saber. El suelo nos dice cuánto tiene el suelo de arena, cuánto tiene de limo, cuánto tiene de arcilla, un suelo liviano, un suelo arenoso, un suelo muy, muy arcilloso, muy pesado. Y nos dice aproximadamente cuánto hay de nitrógeno, cuánto hay de materia orgánica, cuánto hay de otros nutrientes. Pero no nos dice algo que nosotros necesitaríamos saber hoy, que es la parte estructural, la estructura, qué solidez tienen los agregados del suelo, esos pequeños, a veces milimétricos grumitos de suelo, y que están formados justamente por materia orgánica. La arcilla, el limo, toda la parte mineral del suelo es muy importante, lógicamente, pero si no está, como los ladrillos de una casa, si no está juntado ladrillo con ladrillo por la manil, entonces nuestro edificio no tiene con el suelo, que no tiene materia orgánica, donde los ladrillitos minerales chiquititos, a veces microscópicos, no están unidos, pegados por toda la parte orgánica que justamente forman lo que decía Mirta hace un momento atrás, los microorganismos vivos que están en el suelo, esos de microorganismos que tenemos en el suelo, no recuerdo si lo dijo Mirta, pero lo voy a repetir en todo caso. Tomen una cucharadita de las más chiquititas, la de té, de café, no de la sopa, sino una cucharadita de té o de café, de suelo agrícola. Y mírenlo, no van a ver nada, porque nuestros ojos no alcanzan a ver lo suficiente ahí adentro. Ahí adentro hay, en ese poquitito de suelo, hay más microorganismos, pero muchísimos más microorganismos que toda la cantidad de humanos que somos en el mundo. Hablamos de una barbaridad de 7.000 millones de personas que somos en el mundo, y en esa cucharadita de tierra, de suelo agrícola, suelo fértil, suelo vivo, muchísimo más que esos 7.000 millones de humanos que somos nosotros y que hacemos macanas en la tierra. Entonces, eso es lo que tenemos que preservar, y deberíamos, ojalá en algún momento sea más fácil y más económico, que el análisis pero también nos diga cuánto tenemos nosotros de estructura, de materia orgánica, y que le da vida a nuestro suelo, y hoy por el análisis sabemos si tenemos 1% de materia orgánica, y bueno, la verdad que para agricultura, o menos del 1%, es medio complicada la cosa, y nos dice, trata de aumentar la materia orgánica. Poco, sino que te lo insinúa. Bueno, el análisis de suelo entonces nos da una cierta tenemos que hacer, y nosotros tenemos que sacar como conclusión hoy de eso, lo que nos dice, ese poquitito que nos dice el análisis de suelo, que tenemos que hacer un manejo conservacionista. Tenemos que no solo recuperar la materia orgánica, el humus en el suelo, positiva de abajo, de la derecha de abajo, donde estamos todos nosotros ahí mirando a la cámara. Si nos fijamos bien, si ustedes se fijan bien,
al costado de las rayas del tabaco recién plantado, hace muy poquito plantado, ven ustedes unos manchoncitos negros oscuros. De cada planta, de un lado y del otro lado, estamos viendo unos manchoncitos oscuros. Eso es el humus de lombriz que hemos puesto ahí al lado, a ambos lados de cada planta, hemos puesto 50 gramos lombriz, 50 de un lado, 50 del otro, o sea, para cada plantita de tabaco tenemos ahí agregados para que pueda vivir mejor unos 100 gramos de lombriz. Si eso lo multiplicamos, que tenemos una hectárea, acá tenemos agregado al costado de cada planta, no en el entresurco donde estamos sentados o arrodillamos nosotros, porque ahí nosotros no lo necesitamos, ahí nosotros estamos pisoteando y la planta ni necesita nuestros pisotones, ni tampoco necesita la materia orgánica. Ella sería mejor que toda la tierra tenga, pero estamos empezando con esto, de darle, por lo menos en el lugar de la plantita, una cantidad suficiente de materia orgánica, como si toda la hectárea tuviera esa cantidad. Estamos llegando a más o menos 3.000 de materia orgánica de máxima calidad, que es el humus de lombriz, que el entorno de la raíz tenga esa materia vida y miles de millones de microorganismos que van a interactuar con la planta, con la raíz de la planta, y nos mostró en la última diapositiva cómo esos microorganismos que fijan nitrógeno, que solubilizan fósforo, que defienden a la planta por cuestiones de defensa, estos hongos, la tricoderma, como las tricodermas, que realmente se alimentan de otros bichitos dañinos que están en el suelo. Entonces son los grandes defensores. ¿Cómo nos ayudan a mejorar la sanidad? Ahí nosotros vemos la lombriz roja californiana en esa cantidad impresionante que va descomponiendo lo último de la materia orgánica que se está descomponiendo en el suelo, lo está y digiriendo y dejándolo como ya humus absolutamente útil y útil para la planta. Y como nosotros también en la foto del medio abajo, aplicamos después el lixiviado del humus de lombriz. El humus de lombriz es el líquido oscuro que gotea por debajo de la cama de humus y que contiene también millones de microorganismos útiles, microorganismos eficientes para nuestra planta, y que también es el complemento del humus de lombriz, el lixiviado. Ahí ustedes ven la lanza de la pulverizadora, cómo lo aplica justamente en el lugar de donde está la raíz de la planta. Eso al pie de la planta, aplicado así, ingresa, después gotea hacia adentro, hacia abajo en el suelo, se junta con la humedad y con la raíz y va aportando justamente esos microorganismos. Y tenemos ese moho gris que ustedes ven ahí arriba. Eso es parte de esas tricodermas y todos estos microorganismos que después, incorporados en el suelo, hacen eso de mantener la vida y devolver la vida al suelo. El suelo está vivo y está tan vivo como nuestra tierra, que el fin de semana nos dio ese aviso: ojo, no se metan conmigo porque les puedo hacer lo mismo que en Tilcara, se lo puedo hacer en todas partes.
un puñado de suelo vivo, suelo sano, suelo útil para nuestra supervivencia. Nosotros, el suelo está lleno de vida. El suelo alberga un cuarto de la biodiversidad del planeta. Y si nosotros no cuidamos esto, no estamos cuidando tampoco nuestra propia vida. Nosotros, si matamos el suelo se venga y nos va derribando nosotros. Muchas gracias, Rainer. Ahora continúa Laura para que nos dé una breve descripción de los suelos de Jujuy. Hola, buen día. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo la importancia de mantener el equilibrio, suelos balanceados, suelos vivos. Ahora yo les voy a contar un poco cómo están los suelos de Jujuy. Nosotros en la provincia tenemos, como pueden ver en la imagen, una gran diversidad de suelos. Esto se debe a cómo ha influenciado el relieve de la provincia y el clima en la formación de nuestros suelos. Ustedes pueden ver en la zona lo que sería la bota de Jujuy, y todo lo que es marrón es la roca madre. El número S19, pueden ver muy chiquititas las referencias. Yo les voy a contar lo que vamos viendo. Todo lo que es lo marrón es la roca madre, o sea, el material originario está expuesto. Esto es todo clima árido y semiárido, sería la región de la Puna, un poco de la Quebrada también. Estos son suelos que no se han desarrollado. Tenemos la Quebrada de Humahuaca, que podemos ver el número 5, ese un celeste muy clarito. Son vías de escurrimiento, son suelos también muy poco desarrollados. Luego, hacia los valles templados y el ramal, tenemos suelos molisoles, o sea, son los suelos más desarrollados de la provincia, pero les quiero contar que todas las regiones, tenemos las 4 regiones de la provincia, Quebrada, Puna, Valles y Ramal. El ramal lo tenemos separado en 2 áreas, en las yungas, que es la parte más fértil, la parte más húmeda, y la zona del umbral al Chaco, donde es una zona semiárida, que también ahí tenemos el número 14, en esta punta de la botita, donde un poco más abajo, donde son suelos poco desarrollados también, pero en todas las regiones de la provincia tenemos problemas de degradación de los suelos. Vamos a la siguiente, Gaby, por favor. Yo les contaba recién que toda la provincia tiene problemas de degradación. La degradación, recordemos que es la pérdida de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. O sea, es un impacto negativo que tienen nuestros suelos. ¿Por qué? Tenemos acá en la diapositiva los principales procesos de degradación. Inadecuado manejo de la cubierta vegetal y elevado número de labranzas y labranzas inadecuadas. En el inadecuado manejo podemos hablar de la extracción de la cobertura vegetal, ya sea para producciones agrícolas o pecuarias, y el elevado número de labranzas es cuando para producir determinados cultivos realizamos un elevado número de laboreos. En algunos cultivos es así, se está tratando de modificar. También en el manejo de la cubierta vegetal puede ser el monocultivo, o sea, cultivos sin rotación. Esto se da en los valles templados, en el ramal y en la quebrada. También suelos sin sistematizar, asociados a áreas con pendiente pronunciada o con escasa cobertura vegetal. Esto es así, sobre todo en las áreas de secano o en las áreas de cultivo también. En las áreas de secano serían en las zonas de cultivos extensivos, donde realizamos la remoción. O sea, todos estos procesos no es que hay una sola causa, sino que son muchas causas que se van complementando y se sinergizan para producir la degradación. O sea, removemos la cobertura vegetal y empezamos a producir. Y que se ha sido causada también por las precipitaciones. Y atrás vemos un cultivo extensivo, sin sistematizar. Entonces no se corta la pendiente y la vía de escurrimiento del agua circula libremente y no tiene obstáculos para detener la velocidad, entonces va adquiriendo fuerza, va removiendo más cantidad de material del suelo y termina por erosionarse. En la imagen de abajo a la izquierda es en los valles templados y se ve
una erosión no tan dramática como la de arriba, como la Cárcava, pero eso era una zona toda que tenía surcos, se han borrado los surcos y se puede ver en la imagen piedras en superficie, o sea, se ha removido el material fino y va quedando la piedra expuesta. Y la imagen de abajo a la derecha es en la zona de la Puna, donde se puede ver erosión eólica. Se producen voladuras de suelos y la acumulación posterior en otras zonas. O sea, tenemos problemas por voladura que se lleva el suelo fértil de ciertos lugares y va a causar perjuicios en otras áreas. En la siguiente, Gaby. Acá podemos ver otras imágenes de degradación. Esto es en la zona de los valles templados, donde se pueden ver en las dos imágenes de la izquierda, unas son depósitos o lagunas de efluentes en las zonas industriales, pero estas zonas industriales tienen alrededor, los que conocen nuestra provincia, por ejemplo, en la zona de Palpalá, a la vuelta tienen todas producciones, o sea que puede producirse la contaminación de los cultivos aledaños. Estas son lagunas de efluentes, como ya le he dicho, del área industrial. En la imagen de abajo se ve un dique de cola de una mina. Esta mina tiene aguas abajo como un río, y ese río es afluente de lagunas, o sea, termina en lagunas. Se ve, no se nota tanto en la imagen, pero el agua era muy rojiza. O sea, tenía mucho contaminante esa zona. O sea, que podemos ir contaminando no solamente las pasturas aledañas, la infiltración de las aguas estas contamina alguna napa, sino que va produciendo contaminaciones posteriores en la cuenca más baja, esta estaba en la alta cuenca, en las cuencas más bajas, porque va escurriendo esta agua contaminada. Y en las dos imágenes de la derecha se pueden ver arriba inflorescencia salina y en la pala la costra de sal. O sea, la degradación puede ser por prácticas inadecuadas en el manejo del riego o elevación de la napa, que pueden ir salinizándose algunas zonas de cultivo, y estos cultivos, estos lotes, si no los recuperamos o prevenimos en realidad la salinización, pueden ser abandonados, como ya hemos visto en muchas áreas. Esto es en la zona de los valles templados, pero en la quebrada también ocurre esto, y en el ramal también. En la siguiente. Esto estamos viendo cambios de suelo. El ingeniero Torres ya les ha mencionado en la zona de Alto Comedero que suelos productivos se transformaron en urbanizaciones. Bueno, acá podemos ver en la imagen de arriba una topadora que está desmontando. Esto es para hacer producciones agrícolas o pecuarias. Ya estamos extrayendo la cobertura de vegetales. Este suelo queda desnudo, susceptible a ser erosionado por las precipitaciones, mineralización rápida de la materia orgánica, pérdida de materia orgánica, y todo lo que les ha venido comentando el ingeniero. Pero bueno, este es un cambio de uso del suelo. Y abajo, en la imagen de abajo de la topadora, se ve un círculo. Ese sería el basural de Chanchillos. Uno va viendo las imágenes año tras año, y se puede ver como un aumento de la superficie. O sea, eso también es cambio de uso del suelo, puede producirse contaminación de las napas. Se ve arriba de este basural el Río Grande, o sea, puede haber contaminación y también cambio de uso del suelo. Y acá en la imagen de arriba se puede ver, abajo de donde dice Villa Jardín de Reyes, es donde están ubicadas las ladrilleras. Esas superficies que son laderas, se va sacando se remueve la cobertura vegetal y se va extrayendo el suelo, las capas superiores que eran las más fértiles. Hay un cambio de uso muy drástico del suelo, y las otras dos imágenes que están marcadas con óvalos y círculos también, y al igual que en Alto Comedero, son urbanizaciones que se van agrandando cada vez más. Las ciudades se van extendiendo. Ustedes saben que las ciudades se ubican cerca de los ríos, a la vuelta comenzaba la agricultura y eran suelos muy fértiles en nuestra provincia. Bueno, estas urbanizaciones van avanzando sobre los suelos fértiles y las laderas de los cerros. Arriba, el óvalo de arriba se puede ver en la zona de los Perales, que uno a simple vista cuando circula por esos lugares puede ver cómo avanzan, y el otro círculo es en la zona de Chijra, al final del río Chijra, donde también van avanzando las casas y el avance urbano. Esto sería
todo lo que les quería comentar. Ahora dejo a Gabriela que pueda contarles otras cosas. Bueno, muchas gracias, Laura. Como estuvimos viendo cuestiones positivas y negativas. Lo importante es hacer un buen diagnóstico y no todo está perdido, todo se puede recuperar. Si bien para cuando uno tiene los problemas puede en un suelo degradarlo en pocos años, para volver a recuperarlo se tarda muchísimo más tiempo. Yo puedo degradar un suelo en 5 años, pero para recuperar ese suelo a lo mejor necesito 10, 15, 20 años. Entonces, nosotros desde la Cátedra de Manejo de Suelo y Riego trabajamos en distintos proyectos y también era para contarles que el tema de salinización, contaminación de suelos y ahora indicadores de calidad de suelos, estamos trabajando a nivel científico, pero es importante conocer y dar visibilidad de manera coloquial para que todos tomemos y sopesemos el tema. Entonces, volviendo, para cada ambiente nosotros tenemos que hacer uso del suelo de acuerdo a su aptitud y a su correcta habilitación. Eso es muy importante. Suelos que son aptos para ganadería, por ejemplo, yo no puedo incorporar la agricultura porque estaría haciendo un uso inadecuado. A la vez, debe haber un ordenamiento, una sistematización de los suelos con enfoque de cuenca hídrica. ¿Esto qué significa? Que yo debo ver el sistema, así como Laura les mostraba las imágenes satelitales, a través de las imágenes yo puedo ver cómo es la cuenca, cómo se compone, cómo está distribuida, cómo son las vías de escurrimiento. Asimismo, los cambios de uso del suelo en general se hacen de manera inadecuada porque no se hace una planificación, sino que se hace primero el cambio y después recién se ve si es apto o no. Lo que se debe tender a través de políticas públicas es de que los cambios de uso del suelo sean en función a la aptitud. Es así que nosotros en la provincia podemos tener prácticas mejoradoras para el uso, para la conservación del suelo, para la sostenibilidad. Estas prácticas conservadoras yo las voy a mencionar de manera independiente, pero pueden estar agrupadas, pueden estar asociadas, pueden hacerse de manera conjunta. Así, por ejemplo, acá vemos cómo se puede hacer una sistematización en un campo. El campo, cuando uno hace una sistematización, tiene que tener en cuenta el vecino, tiene que tener en cuenta la topografía, no solamente de la finca, sino del sector, ¿sí? Acá están unos productores y están usando un nivel, pero también debemos saber que podemos sistematizar con un nivel de manguera, que son herramientas y tecnologías que son apropiadas para pequeños productores y que pueden ser utilizadas y no necesariamente tener disponible el nivel. Acá tenemos una foto donde vemos un almacenamiento de agua con las represas. En la zona de los valles templados es muy común, pero es muy bueno tener almacenamiento de agua porque yo puedo disponer del agua y hacer el riego en función a los requerimientos y no en función a al momento en que llega el agua. Si yo no tengo un almacenamiento, debo regar cuando me otorgan el agua, pero en este caso yo puedo hacer un uso mucho más eficiente. Y acá tenemos surcos sistematizados con el cultivo de frutilla. Bueno, las prácticas pueden ser, ya mencionamos la sistematización, control de cárcavas, cauces, márgenes. Esto es sobre todo para evitar la erosión hídrica. Los cultivos en fajas o en terrazas es para cortar la pendiente y para evitar la erosión hídrica, y puede ser en zonas de secano o en zonas de riego. Otras prácticas muy importantes son las cortinas rompevientos, que si uno va y se va por la quebrada y por los valles templados es muy común de observar. Aquí, en el caso de las cortinas, es muy importante elegir las especies que sean más aptas, más convenientes. Y, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta cuando la cortina ya cumplió su ciclo, o sea, cuando normalmente uno cuando hace la plantación imagina las plantas en estado precoz, pero después puede ocurrir de que se pone tal cantidad de especies
que provocan una impermeabilidad en el viento y al final provoca más problemas. O bien puede provocar tanta sombra que se hace competitivo en el cultivo y hay zonas donde uno va caminando y va viendo de que no crece el cultivo porque la cortina le hace competencia. Entonces es importante tener en cuenta distintos aspectos en la cortina. El manejo de la cobertura. La cobertura es sinónimo de vida en el suelo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Acá vemos una cobertura que hace, promueve todos los beneficios y da todas las funciones en el suelo que mencionaba el ingeniero Torres. Eso, la cobertura también se relaciona con... Se puede relacionar en el caso de una ganadería con la implantación de las pasturas, que el pastoreo sea controlado para evitar que quede suelo desnudo, rotar, hacer rotaciones para que cada cultivo tiene requerimientos de alimentos diferentes, tiene plagas específicas. Entonces, cuando yo hago una rotación, le doy más vida al suelo porque le doy oportunidad al suelo de poder aumentar la cantidad de microorganismos y de disminuir así las plagas y las enfermedades. La labranza mínima o vertical es lo opuesto a lo que mostraba el ingeniero Rainer, que en un principio era el arado de resca y vertedera, porque se pensaba que había que remover todo el suelo, que se debía, mientras más remoción había era mejor, pero está comprobado que los microorganismos del suelo tienen una especificidad. Los que están más cerca de la superficie necesitan el oxígeno para vivir, son aeróbicos, y los que están en profundidad son anaeróbicos, no necesitan el oxígeno. Entonces, cuando yo hago una remoción, ¿qué hago? Mato los organismos, los anaeróbicos los mando a la superficie, el oxígeno los mata y al revés. Entonces, para lograr el equilibrio, tarda un tiempo. Si bien el cielo es resiliente y trata de buscar un equilibrio, esto cuesta tiempo, cuesta dinero. La fertilización y el mantenimiento de la materia orgánica con el compost, abono, guano, tricodermas, residuos de cosecha. Ya les decía Rainer de que la fertilización, normalmente los análisis del suelo nos dicen las cuestiones físicos y químicas del suelo, pero nos dicen muy poco de las propiedades biológicas. Y últimamente está comprobado que un suelo vivo es aquel que mantiene su microorganismo, su materia orgánica en condiciones óptimas. Entonces, es así que es importante trabajar con el compost, con el abono, con las tricodermas, y nosotros, este grupo que organizó las jornadas, está trabajando en una parcela sostenible en el cultivo de tabaco en la Escuela Hueda, donde nuestro objetivo es ese, tener prácticas que sean conservacionistas y sostenibles para que la planta esté en las mejores condiciones. Acá abajo vemos un escarificador tipo paratil. Acá en Salta, Jujuy fueron pioneros, el ingeniero Arseno, el ingeniero Regazzoni, hicieron este diseño y lo que hace es de labranza vertical y rompe el pie de arado y es muy importante, es un implemento muy importante que si bien se conoce de hace mucho, su difusión es variable, ¿sí? En algunos lados está difundido y en otros no. Respecto de la ganadería, es importante tener en cuenta la carga animal óptima, o sea, no darle de tanta cantidad de ganado que haya sobrepastoreo, que el animal tenga bienestar, tenga las aguadas, los bebederos, el sendero para el ganado. Siempre se habla ahora de bienestar animal. Como ven, van cambiando los paradigmas. Normalmente cuando comienzan las agriculturas intensivas, antes era muy, muy intensivo todo y no se tenía en cuenta el medio ambiente, el bienestar animal. Ahora sí, y también se enfatiza en un manejo silvopastoril, con un manejo racional del ganado a monte, implementando pasturas, pero viendo el tema del sombreado, viendo las especies que son de importancia. Por eso se hacen desmontes que sean selectivos y racionales. Y bueno, para terminar, es importante que tengamos en cuenta que si bien la actividad humana está ejerciendo una presión sobre las funciones del suelo,
los ecosistemas, entonces, para que puedan sustentar a las generaciones futuras, debemos tener prácticas conservacionistas. Y nosotros podemos ser protagonistas de este cambio con un manejo sustentable del medio y el ambiente. No solamente a nivel productivo, sino también cada uno en su casa. Por ejemplo, las comunidades pueden en su casa cuidar del tema de la basura, separar la basura, la orgánica de la inorgánica, también tener una compostera en su casa, también tener su huertita. Es bueno que cada uno vaya teniendo el hábito de tener su alimento y eso es muy importante, es muy para la salud, para la vida y bueno, y para toda la comunidad. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, y si existen preguntas o algún comentario, lo podemos ver. Gaby, por el canal de YouTube hicieron una pregunta, no está relacionada a la exposición, pero dice, ¿qué efectos puede tener el sismo que hubo hace poco de 5,9 en el contenido de agua en las napas o vertientes en la zona de la quebrada? No sé si el ingeniero Torres puede responder eso. Puede producir algún efecto, sí. Digamos, así como en la superficie, habrán visto la foto, ¿no? Que en la superficie se producen esa fisura, pueden producir en aquellas capas en donde se sostiene o se asienta la capa de agua. Se pueden fisurar también por el movimiento telúrico. Entonces, al producirse esa fisura, también el agua se puede ir hacia abajo, hacia otra, digamos, hacia otra napa. Así que sí se puede perder. Eventualmente, cuando hay movimientos así, hay algunas vertientes que muchas veces se secan. ¿Y por qué se secaron? Probablemente porque se produjo una fisura en ese manto impermeable que la sostenía la capa freática y bueno, y se fugó el agua. Un evento de eso. ¿Está respondido? Sí. Acá leo otras preguntas. De Pablo Puma por el chat. ¿Qué datos arrojó el humus de lombriz en cuanto al análisis, como así también el lixiviado? No sé si el ingeniero Kunz tendrá algún en la facultad de los análisis. Fanny o alguien. Rainer, ¿está? Está silenciado. Ahí está. Ingeniero, está silenciado. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está. Ahí está. A ver, la pregunta era por si hay análisis. Sí, hay una pregunta si hay análisis del lixiviado y del humus. Sí, se viene periódicamente analizando tanto el humus, porque es una cuestión dinámica, la elaboración del humus y la elaboración, lógicamente, de los lixiviados. Pueden hacer, digamos, sobre una gran cantidad de análisis individuales, se pueden hacer representativos. La cantidad de materia orgánica está en un 40% o más de un 40%. Hay que considerar, lógicamente, la humedad también. Es muy alta la humedad del humus. Y después, lo más, bueno, hay prácticamente todos los nutrientes que necesita la planta están representados en el humus porque es una devolución realmente. El humus está elaborado a partir de materia orgánica. Entonces está presente el fósforo, está presente el potasio, están los elementos que no secundarios de punto de vista de cantidad, sino de
no secundarios de parte del punto de vista de necesidad de las plantas, sino de la cantidad que están presentes, que son el azufre, que son el calcio, bueno, hay potasio, hay todos los microelementos, y los microelementos, hay cobre, hay molibdeno, hay hierro, un elemento que es muy importante y que nuestros suelos, eso ya nos vienen mostrando los análisis de suelo desde que hicimos en Estados Unidos, cuando empezamos en cuestión de tabaco, hacer análisis allá en la Universidad de Carolina del Norte. Todos los análisis nos mostraron que nuestros suelos en general del área tabacalera, que son algo deficientes, casi todos, algo deficiente en zinc, y el zinc es un elemento, inclusive hoy se lo valora muchísimo para la salud humana. Hoy la medicina se está dando cuenta que el zinc es esencial para nosotros y que no, en muchos casos no tenemos suficiente zinc disponible. Eso es nuestro suelo. El humus tiene buena cantidad de zinc también. Lo mismo después se representa en continúa en los análisis del lixiviado, que es el agua que va arrastrando parte de esos componentes dentro del líquido. Por eso necesitamos tanto el humus, que es la parte, digamos, sólida, más el lixiviado, que son los efluentes líquidos del humus. Lo más importante, dejo para este final, importante, que es tanto el humus como el lixiviado, son la infinita cantidad de microorganismos que tenemos ahí adentro. Nosotros tenemos resultados hechos hace un tiempo, bastante tiempo ya, en la Universidad de Tucumán, Nacional de Tucumán. Creo que era el doctor Bellone, creo que titular de la cátedra de microbiología de suelo en agronomía. Creo que, si mal no recuerdo, era el doctor Bellone, una eminencia en su materia, y nos devolvió sorprendentes. En un centímetro cúbico, o para que el que no está muy en este momento imaginándose un centímetro cúbico, hagan de cuenta un dado para jugar a los dados. Un dado está más o menos en ese tamaño, de un centímetro cúbico. El doctor Bellone, de una cantidad de diferentes grupos de microorganismos, solubilizadores de fósforo, nitrificadores, aeróbicos, etcétera, etcétera, todos benéficos, todos microorganismos eficientes, había determinado la pequeña cantidad 4,2 por 10 a la 10. O sea, más de 42 mil millones de microorganismos en ese dadito, en ese centímetro cúbico. 42 mil millones de microorganismos. Nosotros somos 7 mil millones acá de humanos pisoteando nuestra degradada, lamentable tierra. Y bueno, hay 7 veces más microorganismos en esa pequeña cantidad de humus. Lo mismo se traduce, repercute en el lixiviado. O sea que en realidad lo conveniente es agregar al suelo tanto el humus, y al menos si el transporte del humus y la aplicación del humus por la cantidad resulta un poquito complicada, bueno, algo podemos agregar, pero no nos olvidemos del lixiviado, que ese sí nos agrega vida. Dentro de ese líquido hay vida, hay muchísima vida que nuestras raíces, nuestras plantas lo necesitan. Inclusive el lixiviado aplicado, hoy se usa en el mundo, aplicado arriba en forma foliar, también protege a nuestros cultivos y los defiende contra una cantidad de insectos y hongos y enfermedades que pueden atacar nuestros cultivos. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, Laura, ahí que
Sí, en el chat. Omar pregunta, espere que encuentre, si existe en la provincia algún proyecto de ganadería racional para la recuperación de suelos degradados. Omar, capaz que tendrías que hablar con el doctor Marín o con el ingeniero Labarta, quizás ellos tienen, o en la provincia, no sé si la provincia en la dirección tendrán algún proyecto o INTA, pero si no, con la gente de la universidad, con Marín o Labarta. Yo no, ¿Vos, no Carlos? sé si hay. Carlos, ¿vos sabés si hay algún proyecto? Yo no No, conozco. proyecto no, yo sé que están trabajando gente del INTA con el tema del uso de los pastizales debajo de las selvas, que es la ganadería integrada esa, pero para recuperación de suelo no tengo conocimiento que haya proyecto. Puede haber, Sí. ¿no? Si me permiten, Sí. si me permiten, Sí. ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. Sobre eso ya hace décadas atrás, cuando yo todavía era estudiante, ya se empezaba a recomendar, y que sería un poquito la antítesis de los hoy famosos feedlot, el pastoreo, primero, agroganadería. Las dos cosas juntas en el campo, los ideales planteos son de agroganadería, o sea, donde la misma utilización, la misma explotación económica del campo ya va combinando la agricultura con la ganadería, rotación de pastoreo, en apotreramiento relativamente reducido, donde el ganado va comiendo y después se abre la tranquera y pasa al otro potrero. Y ahí la antítesis, digamos, la oposición o lo opuesto al feedlot es que no cortamos el forraje, gastamos combustible para llevárselo al ganado que está ahí quietito parado, sino que con mínimo movimiento del ganado, el ganado pastorea, va repartiendo después lo que digamos así, en lindas palabras, lo que es el futuro compost, yendo el ganado. Y después no necesitamos fertilizar demasiado porque el ganado se ocupó de fertilizar ya. Y ahí volvemos a la agricultura. En esas rotaciones es un planteo interesante. No sé si en Jujuy se lo está haciendo, pero eso sería, digamos, lo ideal. El que hace ganadería y agricultura que haga en esa forma. Entonces evita gastar un montón en combustibles y el mismo ganado se ocupa de fertilizar de nuevo el suelo. Bueno, sí, muchas gracias. Acá dice Omar Medina, nosotros iniciamos un proyecto de pastoreo racional en Tilquiza. Preguntaba para saber si alguien más había empezado para intercambiar puntos de vista. Qué interesante, Omar. Estaría bueno también después de conocer tu proyecto, para que nosotros generalmente tenemos trabajos en agricultura y sería muy bueno ver el tema de ganadería. Así que, bueno. Más en esa zona, ¿no? Que está bastante... En la zona, sí. Sí. Y es una zona muy importante para el agroturismo, el turismo rural, una zona muy hermosa de la provincia de Jujuy. Bueno, si no hay más preguntas, son las 11:34, hemos cumplido bien el horario. Y bueno, solamente dar las gracias a la gente que nos ha acompañado y bueno, estamos a disposición. No sé si ustedes quieren comentar algo para cerrar. No, gracias. Agradecerles a todos la presencia. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos y a cuidar los suelos, a reflexionar y a divulgar y a comentar a todos lo que se pueda para que entre todos, cada uno desde su lugar, con su granito de arena, podamos aportar a conservar los suelos. Así es. Bueno, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, chao. Saludos, Gaby, Laura. Chao.